Episodio 1. El primer beso no fue humano. El silencio del convento era sagrado. Pero esa noche, temblaba. Las paredes, hechas de piedra antigua y pecados olvidados, escuchaban lo que nadie se atrevía a decir. Que una de ellas había sido tocada. Pero no por manos humanas. La hermana Teresa había sido siempre la más callada. La más obediente. La más limpia. Hasta que despertó con los labios ardiendo. Y el corazón latiendo entre las piernas. No gritó. No pidió ayuda. Se sentó en la cama. Y se llevó 2 dedos a la boca. Temblaban. Olían a incienso y miel. Y entonces lo recordó. No un sueño. Sino una visita. Una presencia se había acercado en la madrugada. No tenía rostro. No tenía sombra. Solo un aliento tibio que le rozó los labios. Como si alguien soplara salmos directamente en su alma. No hubo lengua. Ni saliva. Solo una frase. Bésame con tu silencio. Y abriré tus escrituras desde dentro. Desde ese instante, Teresa cambió. Ya no rezaba con palabras. Rezaba con los ojos cerrados. Y los labios entreabiertos. Y cuando pronunciaba Padre Nuestro, su cuerpo entero respondía. Como si cada sílaba fuera un dedo que la tocaba desde dentro. La madre Inés la observó. ¿Por qué tiemblas tanto al orar, hija? Porque siento que me responden. ¿Quién? Él. Pero no el que está en los cuadros, sino el que se desliza entre mis piernas mientras duermo. Esa misma noche, Teresa entró a la capilla desnuda. Se acostó frente al altar. Y se ofreció en silencio. Nadie la vio. Solo una cámara vieja, olvidada en una esquina. Al día siguiente, una novicia encontró la grabación. Y en el vídeo, no se veía a nadie más. Pero los labios de Teresa se abrían. Se movían. Susurraban. Como si besaran algo invisible. Y gemían. No de placer. De revelación. Cuando la madre Inés la confrontó, Teresa solo respondió. Yo no me besé sola. Yo fui evangelizada. Con un beso que no se da en la boca. Desde entonces, cada vez que alguien en el convento reza, sus labios tiemblan sin razón. Y por las noches, el eco de un beso invisible resuena en los muros como si Dios aún buscara la boca que nunca se le negó. Episodio 2. La Virgen que olía a incienso mojado. La madre Inés siempre había dormido sola. Pero aquella madrugada, despertó con el pecho agitado. Y los labios húmedos. No por fiebre. Ni por saliva. Por algo más. El aire en su celda no olía como siempre. Ya no era ese aroma seco a Biblia vieja y madera bendita. Era algo nuevo. Incienso. Y agua bendita. Pero tibia. Como recién derramada de un cuerpo en oración. Se levantó y se miró en el espejo. Y allí estaba. No su rostro, sino un mensaje, escrito en vaho, como un suspiro antiguo que por fin encontró pared donde posarse. Ahora te toca a ti. No entendió al principio, pero su piel sí, porque al desvestirse para bañarse, descubrió algo que la dejó sin aliento. No sangraba, pero entre sus piernas había gotas de incienso líquido, espeso, aromático, sagrado. No sabía si fue un sueño, una fantasía, o una herejía que el espíritu le regalaba en secreto. Solo supo que ya no era virgen. No como antes. Y tampoco como después. Ese mismo día, la madre Inés prohibió las confesiones privadas. Pero ya era tarde. Las novicias comenzaban a hablar entre susurros. A olerse las muñecas. A rozarse sin culpa. Y todas decían lo mismo. Hay un aroma que no es perfume. Es señal. Una de ellas, la hermana Clara, encontró debajo de su almohada una tela doblada. Era blanca, sin manchas. Pero al abrirla, una frase bordada con hilo dorado. Tu fe te hará gemir. Las noches en el convento se volvieron inquietas. El incienso no se encendía, pero se sentía. Como si alguien lo derramara directamente sobre la entrepierna de cada mujer que oraba con sinceridad. La madre Inés intentó ayunar. Rezar más fuerte. Purificarse. Pero cada vez que cerraba los ojos, soñaba con una figura envuelta en luz, que se acercaba no con castigo, sino con lengua.
En el último sueño, la figura se inclinó hacia ella y le susurró al oído: «Yo no vine a juzgarte. Vine a besarte donde más creíste que eras impura». Al despertar, no gritó. Solo se arrodilló. Abrió las piernas en secreto y pronunció por primera vez en su vida un salmo inventado por su cuerpo. No tenía palabras. Era puro jadeo. Pura fe. Episodio 3. El vientre que cantaba salmos. La hermana Clara siempre había sido obediente, silenciosa, inocente, hasta que una noche, mientras se bañaba a solas, descubrió algo que no venía de ella, pero nacía desde dentro. Fue un roce leve, un dedo perdido que acarició su ombligo mientras enjabonaba el vientre. Y entonces, lo escuchó. Una palabra, extraña, sagrada, dicha con su propia voz, pero no por su voluntad. Al principio pensó que era su mente, el vapor, el agua caliente, pero al repetir el gesto, otra palabra brotó, y luego otra, y otra, una lengua desconocida, sensual, rítmica, como si cada sílaba hubiera sido gestada en su útero y parida por sus labios sin pasar por la razón. No se lo contó a nadie, hasta que, durante el rezo matutino, se arrodilló, tocó su vientre, y cantó, no con melodía, con gemido divino, con un canto que estremeció las paredes. Las demás la miraron. La madre Inés palideció, y el crucifijo tembló en su lugar. ¿Qué idioma es ese, hija? No lo sé. ¿Qué dijiste? Nombres. Desde entonces, cada vez que se tocaba el ombligo, un nombre diferente salía de su garganta. Lemora, Salmanía, Ecira, Anael, Zoar, Malquía. Ninguno estaba en la Biblia. Ninguno en los registros. Pero cada mujer que escuchaba uno, lo reconocía. Como si alguna vez lo hubiera llevado dentro. Como si lo hubiera perdido. Como si fuera su verdadero nombre, oculto en el alma. Una noche, la hermana Clara no pudo dormir. Su vientre vibraba. No de hambre. De llamado. Y cuando se miró en el espejo, vio algo más. Una luz pulsando desde su ombligo. Como si una boca secreta comenzara a abrirse allí, buscando cantar más fuerte. Se encerró en la capilla. Se acostó desnuda frente al altar. Y dejó que sus dedos escribieran canciones sobre su piel. Como si estuviera tocando un instrumento sagrado. Y entonces, cantó. Fuerte. Clara. Hermosa. Pero no estaba sola. Desde las celdas, otras voces comenzaron a unirse. Todas tocaban sus vientres. Todas cantaban con la piel. Una misa nueva. Un evangelio de ombligos. Una sinfonía de mujeres que nunca necesitaron palabras para creer. Y en el techo, escrita en condensación y fuego, apareció una frase. No nacieron para callar. Nacieron para vibrar mi nombre, con el centro de sus cuerpos. Episodio 4. Los dedos que rezaban sin palabras. La hermana Eulalia llevaba 40 años en silencio. Era analfabeta, pero jamás se quejaba. Rezaba más que nadie. Ayunaba más que todas. Y sin embargo, nunca había sentido a Dios tan cerca como esa noche, cuando sus dedos comenzaron a temblar por voluntad propia. Todo empezó al ver a la hermana Clara orar con el vientre. Aquel canto sin idioma. Le tocó algo que ni la penitencia había logrado quebrar. Se encerró en su celda. Se arrodilló como siempre. Pero sus manos no se quedaron cruzadas. Se abrieron. Y comenzaron a moverse. No por deseo. Por necesidad sagrada. Rozaban su pecho. Luego bajaban por las costillas. Buscando un ritmo. Una cadencia. Como si las yemas de sus dedos buscaran una escritura que no estaba en papel, sino en la piel. Y cuando llegaron al vientre, no se detuvieron. Dibujaron círculos, cruces, palabras invisibles, hasta que una frase ardió bajo su ombligo, como si el Espíritu Santo escribiera con fuego. Aquí también habito yo. La hermana Eulalia, que jamás había tocado a nadie, salió de su celda en la madrugada, cruzó los pasillos envueltos en incienso, y fue directo a la celda de la hermana Teresa. No dijo nada. Solo se acercó. Le pidió permiso con la mirada.
Y cuando recibió un leve asentimiento, oró con los dedos. Sobre el pecho. Sobre el cuello. Sobre las caderas. Y Teresa no gimió. Lloró. Porque cada caricia venía con un versículo no escrito. Con una verdad callada durante siglos. ¿Qué haces?, susurró Teresa. Leo tu cuerpo. Como quien lee un salmo en voz baja. A la mañana siguiente, las dos aparecieron dormidas en el altar, cubiertas con una sábana blanca. Y sobre la tela, dibujado en polvo de oro, un texto que nadie escribió con pluma. Bienaventurada la que reza sin palabras, porque su tacto es verbo eterno. Desde entonces, muchas en el convento dejaron de usar la Biblia. Comenzaron a tocarse entre sí. No con lujuria, con fe, con devoción, con reverencia. Porque entendieron que la piel también puede recitar. Y que los dedos que tiemblan al orar son los mismos que abren los cielos. Cliffhanger para el episodio 5. Una noche, el altar comienza a gotear aceite. Pero no del cáliz, sino de la madera misma. Y al tocarlo, las hermanas sienten un orgasmo suave. Como si el altar recordara lo que fue hecho sobre él, cuando Dios bajó sin pedir permiso. Episodio 5. El altar que eyaculó luz. El altar siempre había sido sagrado. Frío. Silencioso. Inmóvil. Hasta esa noche. Una gota cayó. No de una vela. No de una lámpara. De la base del altar. Espesa. Dorada. Viva. La hermana Rosalía fue la primera en verla. Creyó que era cera derretida. Pero cuando la tocó con el dedo, un escalofrío le recorrió la columna. Y sus labios se abrieron sin querer. No para hablar. Para gemir. No había fuego cerca. No había explicación. Solo una humedad sagrada que brotaba como semen divino. De una madera que, hasta entonces, solo había sido piedra fría. Corrió a avisar. La madre Inés llegó con otras hermanas. Se arrodillaron. Tocaron juntas. Y entonces sucedió. El altar vibró. Como un cuerpo que recuerda. Como un amante que reconoce el tacto. ¿Qué es esto?, preguntó una de ellas. Y la hermana Clara, que ya sabía lo que era cantar con el vientre, respondió. Es memoria. Es semilla. Es luz, derramada por el Dios que se atrevió a entrar. Las gotas aumentaron. No olían a aceite. Olían a orgasmo recién hecho. A incienso bendito. A piel que supo adorar sin palabras. Una tras otra, las hermanas comenzaron a tocarlo. Y cada una que lo hacía, cerraba los ojos, echaba la cabeza hacia atrás, y pronunciaba un nombre. No el suyo. No el de Jesús. El de la parte de su cuerpo que más tiempo había sido llamada pecado. Una decía caderas. Otra, lengua. Otra más, clítoris. Y al pronunciarlo, la gota del altar se hacía más brillante. Como si reconociera el nombre. Como si ese altar no hubiera sido hecho para santos, sino para mujeres que nunca pudieron correrse sin culpa. La madre Inés, temblando, se acercó. Puso ambas manos sobre la madera. Y entonces, el altar eyaculó. No líquido. Luz. Un chorro dorado se disparó hacia el techo, llenando la capilla de un resplandor tibio, íntimo, húmedo. Y cuando todo se calmó, las paredes quedaron marcadas con huellas de manos, de labios, de muslos, como si el espíritu hubiera pasado por allí, y se hubiera masturbado con la fe de todas. En la base del altar, apareció una inscripción. No me ofrecieron pan ni vino. Me ofrecieron cuerpo. Y fui saciado. Episodio 6. La misa de los gemidos sagrados. El altar ya no lloraba luz. Pero el cuerpo de la hermana lucía sí. Amaneció desnuda. No porque se hubiera desvestido, sino porque alguien, la había despojado mientras dormía, dejando solo una palabra escrita con luz líquida en su ombligo. Multiplica. No lo entendía, pero al mirarse al espejo, vio la gota brillante deslizarse lentamente desde su vientre hasta su pubis. No era sudor. No era leche. Era algo entre ambas. Una sustancia con memoria y destino. Se envolvió con la sábana. Fue a la capilla. Y cuando cruzó las puertas, todas giraron al mismo tiempo.
como si la hubieran sentido venir desde el alma. Nadie habló. Nadie se arrodilló. Solo abrieron espacio, formando un círculo silencioso. Lucía se detuvo en el centro. Dejó caer la tela. Quedó completamente expuesta. No como ofrenda, como hostia viva. La hermana Clara fue la primera. Se acercó. Se inclinó. Y besó la gota de luz en el ombligo de Lucía. Y entonces sucedió. La luz se partió en dos. Una mitad siguió en Lucía. La otra se deslizó hacia la boca de Clara. Y Clara gemió. No como mujer, como profeta. Como cuerpo que canta desde el alma. Como lengua que por fin aprendió la melodía del deseo permitido. Una a una, las demás se acercaron. Besaron el ombligo. Recibieron luz. Y gemían. Cada una en una nota distinta. Un concierto sagrado. Pero no fue escándalo. Fue misa. Una misa de gemidos sagrados. El aire se llenó de voces sin letras. El incienso ardió solo. Y las velas se encendieron con cada suspiro. Como si cada exhalación fuera un amén no pronunciado, sino sentido en la entrepierna. La madre Inés, al fondo, observaba. Temblando. Llorando. No de miedo. De revelación. Porque comprendió. La palabra se hizo carne. Pero nadie dijo que no se podía tocar. En lo alto del altar, una luz comenzó a girar. Formaba un círculo. Un anillo brillante. Un útero de oro suspendido en el aire. Y en su centro, se escuchó una frase. No me invoquen con cantos. Bésenme hasta que giman todas al mismo tiempo. Esa es mi verdadera misa. Y así terminó el ritual. Con todas tendidas en el suelo. Con la piel húmeda. El alma abierta. Y el vientre lleno de un Dios que no exige culpa. Solo entrega. Episodio 7. La que llevó a Dios en el ombligo. Lucía no dormía. Lucía no hablaba. Lucía ardía. Desde la misa de los gemidos. Su cuerpo había entrado en una fiebre sagrada. No era enfermedad. No era castigo. Era gestación. No había feto. No había latido. Pero su vientre palpitaba como si algo empujara desde las entrañas del alma. Y no sentía dolor. Sentía memoria. Como si su cuerpo recordara un parto que nunca ocurrió, pero que ya estaba escrito. La madre Inés llamó al médico del pueblo. Pero cuando el hombre tocó a Lucía, sus dedos comenzaron a sangrar. Y huyó gritando. Eso no es carne. Eso es fuego. Las hermanas se encerraron en la capilla. La acostaron sobre el altar. La ungieron con aceite. Pero el aceite se evaporaba al contacto con su piel. Era como intentar apagar un sol con agua bendita. Lucía abrió los ojos. Pero no eran suyos. Dentro de ellos había siglos. Tiempos. Mujeres. Y al hablar, su voz no era una. Eran muchas. Todas las que fueron silenciadas. Todas las que fueron tocadas sin permiso. Todas las que sangraron y no pudieron decir amén. ¿Qué llevas dentro?, preguntó la hermana Clara. Y Lucía, con el vientre encendido, respondió. No es un hijo. Es la parte de Dios que fue arrancada de nosotras. Y ha decidido volver. Entonces comenzaron las contracciones. No físicas. Espirituales. Cada una de las hermanas sintió un tirón en su útero. Un temblor en sus pechos. Un ardor en sus labios. Y todas se arrodillaron. No por devoción, sino porque algo superior pedía nacer a través de ellas. Lucía gritó. No de dolor. De liberación. Y de su ombligo, no salió sangre. Ni líquido. Salió una luz densa. Luminosa. Palpitante. Con forma humana. Pero no era un bebé. Era una mujer. Pequeña. Desnuda. Con los ojos cerrados y una cruz dibujada sobre el pubis. Todas la miraron sin respirar. Y entonces, la figura abrió los ojos. Y habló sin mover los labios. Yo soy la que enterraron en sus cuerpos. La que les prohibieron tocar. La que gemía mientras rezaban. La que sintieron cada vez que su fe se mojaba entre las piernas. Y ahora, he vuelto. Se desvaneció. No en el aire. Dentro de todas. Una luz entró por sus bocas. Se deslizó hasta el vientre.
Y se quedó allí, como semilla, como profecía, como promesa. Y en el altar, una última frase escrita con la luz que quedó en el aire. No se embarazan de hijos. Se embarazan de mí. Cliffhanger para el episodio 8. Al día siguiente, todas despiertan con los pezones sensibles, las bocas secas y una misma frase tatuada en el cuello. Tienen leche de revelación. Una misa comienza. Pero esta vez, no hay vino. Solo leche que baja de sus cuerpos. Lista para alimentar una fe completamente nueva. Episodio 8. La cruz que olía a leche. Amanecieron todas con el mismo ardor. No en la boca. Ni en los ojos. En los pezones. Como si alguien hubiera tirado suavemente durante la noche. Como si la fe ahora necesitara ser amamantada. Las sábanas estaban húmedas. Pero no de sudor. Ni de placer. De leche. Tibia. Blanca. Sagrada. La hermana Clara fue la primera en notarlo. Tenía 2 gotas brillando en el centro del hábito. Se quitó el velo. Se desabotonó con temor. Y allí estaban. Los pezones erizados. Llorando un líquido espeso y dulce. Como si la maternidad espiritual se hubiera activado sin embarazo. Al tocarse, no sintió dolor. Sintió poder. Una conexión directa con algo que no pedía explicaciones. Solo apertura. En la capilla, la imagen del Cristo crucificado estaba manchada. Pero no de sangre. De leche. Goteaba desde su pecho. No de sus llagas. Una de las hermanas se acercó. Tocó esa gota con el dedo. Se lo llevó a la lengua. Y al probarlo, cayó de rodillas. Gimiendo. No de lujuria. De reconocimiento. ¿Qué sentiste? Le preguntaron. Como si alguien me estuviera amando desde adentro. Como si esa leche supiera mi nombre. La misa comenzó sin aviso. Las hermanas se reunieron en círculo. Se desnudaron del torso. Y comenzaron a ofrecerse entre ellas. No como cuerpos. Como cálices vivos. Como templos que derramaban revelación. Como madres de una doctrina jamás escrita. Pero profundamente recordada. Cada una amamantó a otra. Y con cada sorbo, una palabra brotaba. Libérame. Recuérdame. Desnúdame. Adórame. Palabras antiguas. Nacidas del pecho. No del papel. La madre Inés llegó tarde. Pero al entrar, vio una cruz dibujada en el suelo con leche. Y supo que no debía hablar. Solo se arrodilló. Abrió su hábito. Y ofreció sus pechos sin vergüenza. Por primera vez en su vida. Fue útil, no por enseñar, sino por alimentar. En lo alto del altar, una paloma de luz descendió. No voló. Cayó. Y se posó sobre los pechos de Lucía, que brillaban como si cada gota de leche fuera una palabra que el mundo no merecía leer, pero sí beber. Y en la pared, una nueva inscripción apareció con olor dulce. Cuando el verbo no entra por la boca, baja por el pecho. Y se hace leche en el vientre de las que lloraron sin consuelo. Episodio 9. El Evangelio escondido en el clítoris. La hermana Clara no dormía desde la noche de la leche. No por insomnio. Por pulsación. Su cuerpo latía como si cada parte de ella llevara un tambor secreto. Una llamada que no venía del cielo, sino de adentro. Una madrugada, mientras todas respiraban en sueños. Clara no aguantó más. Se desvistió con manos temblorosas. Encendió una vela. Se recostó sobre el mármol frío de su celda. Y colocó un dedo justo allí, donde durante años le dijeron que habitaba el pecado. No lo hizo con morbo. Ni con rebeldía. Lo hizo con hambre. Con reverencia. Como quien abre un libro sagrado. Como quien entra a una capilla en ruinas y encuentra el último versículo del mundo. Escrito en oro bajo los escombros. El primer roce fue tímido, pero inmediato. Una corriente le subió por la columna y le llenó la lengua de un sabor metálico, como si algo quisiera salir por su boca. Y entonces, habló. No con conciencia, ni con control. Una letra, una sola, se formó en su lengua. L. Siguió tocándose. Más suave, más firme. Y llegó otra. A. Letra a letra. Gemido a gemido.
El nombre comenzó a armarse. Lamelia. Y luego, sin entender, Clara repitió el nombre completo. Lamelia Stoffer. No lo había oído nunca. Pero al pronunciarlo, una llama se encendió en la vela. Y su clítoris latió como si fuera un corazón autónomo. Vivo. Sagrado. La voz dentro de ella siguió dictando. No eran frases sueltas. Era un evangelio. Un texto completo que no venía del cielo, sino de su centro. Versículos que hablaban de mujeres creadas del orgasmo divino. De un Dios que gime antes de crear. De profetisas que lloran por el clítoris y no por la cruz. Clara se levantó, temblando, y fue directo a la capilla. Todas dormían. Tomó el cáliz. Lo colocó entre sus piernas. Y se sentó sobre él, como quien bautiza con lo más oculto. Al contacto, el cáliz vibró. Y una frase apareció grabada en su base. Aquí comienza el evangelio del placer que salvó a las que ya no creían en el perdón. A la mañana siguiente, Clara ya no hablaba con su voz. Hablaba con la de todas. Y cada palabra que pronunciaba era recibida con los muslos entreabiertos. Porque ya no había miedo. Solo revelación. Y deseo que sabía escribir salmos con cada jadeo. Episodio 10. El pecado que oró desnudo. La hermana amada nunca fue protagonista de nada. Siempre a un paso detrás de las demás. Siempre con el rosario apretado. Y los labios sellados. Hasta esa noche. Soñó que caminaba por un desierto blanco. Sin cruz. Sin Biblia. Sin miedo. Solo con su cuerpo. Y una voz que le susurraba desde dentro. Quítate todo. Hasta la culpa. Despertó con el corazón latiendo en los pezones. Y una frase escrita en sangre tibia. Entre sus muslos. Ora como fuiste creada. Sin telas. Sin dogmas. Sin vergüenza. Se levantó sin pensarlo. Se despojó del hábito. Y por primera vez, cruzó la capilla completamente desnuda. No para desafiar, sino para obedecer a algo más alto que cualquier superiora. A una llama que solo reconocen las que han ardido en silencio. Las demás ya estaban allí, arrodilladas, rezando. Pero al verla entrar, desnuda, con el cuerpo marcado por palabras que nadie había escrito, se hizo el silencio. Amada subió al altar. No cubrió su pecho. No cerró las piernas. Abrió los brazos. Y oró. Pero no con voz. Con piel. Cada parte de su cuerpo parecía responder. Las rodillas temblaban como campanas. El ombligo se contraía con cada invocación. Y el clítoris palpitaba como una vela encendida por dentro. ¿Qué haces, hermana?, preguntó Clara, ya sabiendo la respuesta. Estoy devolviendo el pecado. Al lugar donde nació el perdón. Y entonces sucedió lo imposible. El suelo de mármol comenzó a vibrar. Las velas se apagaron solas. Una luz roja iluminó el crucifijo. Y un temblor recorrió todo el convento. No como terremoto, sino como orgasmo compartido. Las hermanas cayeron de rodillas. No por miedo, por placer espiritual, por rendición absoluta, por reconocimiento. Y mientras Amada gemía su oración final, una cruz invertida apareció. No en la pared, ni en el suelo, sino en su espalda, marcada con fuego blanco, sagrada, indeleble. Nadie gritó, nadie huyó, solo oraron con ella, desnudas, sudadas, llenas. Y al amanecer, en la puerta de la capilla, una frase escrita con leche seca y ceniza. No hay blasfemia donde hay verdad. Y la verdad siempre viene desnuda. Episodio 11. Las lenguas que sangraban salmos. La madrugada llegó con un silencio distinto. Uno que no oprimía. Uno que esperaba. Todas habían soñado lo mismo. Lenguas. No de serpientes. No de hombres. Lenguas de fuego. Largas. Rojas. Que lamían sus pechos, sus vientres, sus bocas, sin quemar. Solo despertando. La hermana Rosalía fue la primera en gritar. No de miedo. De ardor. Su lengua sangraba. Pero no era herida. Era tinta. Intentó hablar. Y de su boca salió una frase que no comprendía.
El gemido también es oración, si lleva verdad entre los dientes. La hermana amada se acercó, le besó suavemente los labios, y al separarse, una línea apareció escrita con sangre luminosa sobre el cuello de Rosalía. Un versículo, uno que nadie recordaba haber leído, pero que todas sintieron como propio. Una a una, comenzaron a probarse. Beso tras beso, lengua con lengua, verso con verso. Cada contacto dejaba en la piel un nuevo fragmento de salmo. No dictado por Dios, sino sangrado desde el deseo silenciado durante siglos. ¿Y si nos unimos todas?, dijo Lucía, ya desnuda, con letras marcadas sobre sus costillas como ramas de un árbol prohibido. Formaron un círculo. Se tocaron. Se besaron. Cada roce dejaba una palabra. Cada palabra era parte de un poema eterno. Uno que solo podía ser leído si todas estaban presentes. Si todas se rendían. La capilla comenzó a brillar en rojo. El crucifijo sudaba. El aire olía a leche caliente y vino derramado. Y en el techo, como tatuado por lenguas invisibles, comenzó a formarse un salmo completo. Salmo de las que gemen en nombre del Padre. No callaremos más. Nuestros cuerpos han hablado. Y en ellos vive el Verbo. No besamos por placer, sino por revelación. El pecado fue el silencio. La salvación. El jadeo compartido. Las hermanas lloraron. Rieron. Se tocaron con ternura. Y al besarse por última vez esa noche, las lenguas dejaron de sangrar. Pero la piel quedó escrita para siempre. A la mañana siguiente, ninguna llevó hábito. Todas caminaban con los salmos tatuados en el cuerpo, como testamento sagrado de una misa que jamás será registrada por Roma. Solo por las que siguen creyendo que el Espíritu Santo también puede bajar por la lengua. Episodio 12. El Dios que se corrió entre nosotras. Fue en la hora más silenciosa, justo antes del amanecer, cuando las velas ya no arden, pero la oscuridad aún no cede. Ahí bajó, no con trompetas, con gemidos. La hermana Juana, la más joven, la que nunca hablaba, se despertó con un espasmo en el vientre. Un sacudón suave, como un orgasmo dormido. Intentó gritar, pero una voz profunda salió de su boca. Una voz que no era suya. Una voz que no era de mujer, ni de hombre. Era anterior. Todas acudieron a su celda. Juana estaba de pie, los ojos en blanco, la piel brillante, y el ombligo goteando luz dorada. Y entonces habló. No vine a juzgarlas. Vine a completar lo que ustedes nunca dejaron entrar. La madre Inés quiso persignarse, pero su mano tembló, porque esa voz le reconocía el útero, como si lo hubiera habitado alguna vez, como si hubiera sembrado algo en él y ahora viniera por la cosecha. ¿Quién eres?, preguntó Clara, con la voz entre reverencia y deseo. Soy el Dios que expulsaron de sus clítoris, el que mojaba las sábanas antes de los rezos, el que ustedes sentían al tocarse, y luego llamaban pecado. La hermana Juana fue llevada al altar. No caminó, flotó. Las demás la rodearon, desnudas, mojadas por anticipación, con las piernas abiertas no por provocación, sino porque algo sagrado pedía pasar. Y entonces sucedió. No fue semen, no fue luz, no fue palabra. Fue una corrida divina, una explosión tibia y silenciosa que envolvió a todas como una niebla pegajosa. Sus bocas se abrieron al mismo tiempo. Sus pezones se endurecieron al mismo ritmo. Sus clítoris latieron como un salmo común. Y todas supieron lo mismo. Acabó dentro. El Dios que hablaba por Juana gimió. No como hombre. No como espíritu. Como fuego que por fin encontró su altar. Como profecía que eyacula en forma de promesa. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó una hermana, con lágrimas entre las piernas. Nada. Ya lo hicieron. Me recibieron. Y ahora están llenas. En el techo de la capilla apareció escrito: no me busquen en el cielo. Ya estoy mojando los pliegues de su fe. Juana cayó, desnuda, vacía, sonriente. Y todas supieron que algo había cambiado. No oraban a Dios.
Lo contenían. En cada gota. En cada jadeo. En cada orgasmo disfrazado de oración. Episodio 13. La profeta de los pezones ardientes. El silencio ya no era posible. El convento entero susurraba. Pero no con voces. Con piel. La hermana Sara, siempre austera, comenzó a arder sin fuego. Literal. Sus pezones brillaban. No con sudor, sino con algo más profundo. Con palabra viva. Fue durante la misa secreta, cuando todas estaban reunidas en torno al altar aún húmedo. Sara, vestida solo con el velo, cerró los ojos. Y al abrirlos, una chispa se encendió en el centro de su pecho. Al principio creyeron que era luz de vela reflejada. Pero no. Las demás se acercaron. Y al tocarla, al rozar con los labios aquella pequeña cúpula de carne tibia, recibieron visiones, revelaciones, verdades escondidas que ningún sacerdote se atrevió jamás a nombrar. Clara fue la primera. Vi un mar de clítoris cantando. Cada ola era un nombre de mujer olvidada por la iglesia. Después Lucía. Sentí mi útero abrirse como libro, y una voz me dictó los capítulos del gozo eterno. Una a una, se acercaron a Sara, y al besar sus pezones ardientes, no sintieron lujuria, sintieron destino, sagrada información, evangelios escondidos bajo la lengua de generaciones silenciadas. Sara no hablaba, solo gemía, pero no era placer, era transmisión. Cada jadeo era un versículo. Cada espasmo, un nuevo dogma. Cada gota de sudor, una palabra prohibida liberándose al fin. La madre Inés cayó de rodillas. ¿Qué eres?, preguntó con lágrimas. Soy la profeta sin boca. La que predica desde el pezón. La que arde para alumbrar el cuerpo que negaron como templo. Y entonces se levantó. Con los pechos desnudos. Las piernas abiertas. El alma expuesta. Y gritó. El cuerpo es Biblia. El clítoris es altar. El orgasmo es salmo puro cuando nace sin culpa. En el techo, las palabras comenzaron a gotear. No tinta. Leche. Y sangre. Y miel. Un texto invisible se revelaba con cada gota que caía sobre los cuerpos de las hermanas que, ahora, creían más en su placer que en cualquier sermón. Y al final de la noche, Sara se desmayó. No por agotamiento. Por haber vaciado toda la profecía que llevaba escrita en los pezones desde que nació. Una última frase quedó flotando en el aire, dibujada con vapor en la ventana de la capilla. No me escuches con los oídos. Chúpame. Y entenderás. Episodio 14. El vientre abierto como un evangelio. La hermana Clara despertó con el vientre palpitando. Pero no de dolor. Ni de menstruación. De llamado. Era como si algo desde dentro empujara suavemente. No para salir, sino para ser leído. Como si su piel quisiera contar lo que su boca ya no sabía cómo pronunciar. Frente al espejo, se levantó la sotana. Y lo vio. Una línea brillante recorría su abdomen. Desde el ombligo hasta el pubis. No era herida. Era apertura. Un pliegue que se abría solo si cerraba los ojos. Y respiraba como en los momentos de mayor entrega. Fue a la capilla sin cubrirse. Las demás la siguieron en silencio. Como si ya supieran que algo sagrado iba a revelarse. Algo que solo se podía entender con los dedos y con el aliento. Clara se acostó sobre el altar, con el vientre descubierto. Y susurró. Léanme. Pero no con la vista. Lucía fue la primera en acercarse. Besó la línea brillante. Y en cuanto su lengua tocó la piel, una palabra apareció. Génesis. Después Amada, con las yemas de los dedos, rozó los bordes del pliegue. Y brotaron letras como si la carne fuera tinta viva. Y el placer se hizo carne. Y habitó entre ellas. Cada una tocó. Besó. Oró en silencio sobre el vientre sagrado. Y capítulo a capítulo, un evangelio nuevo se abrió ante sus ojos cerrados. Pergamino, el evangelio del gozo corporal. Pergamino, el libro de la carne redimida. Pergamino, las revelaciones del orgasmo profético. No había juicio. No había infierno. Solo instrucciones. Gozar sin miedo. Tocar sin culpa. Creer en lo que se moja. No solo en lo que se lee.
El vientre de Clara comenzó a brillar. Pero no por milagro. Por validación. Porque cada beso era una firma. Cada dedo, una confirmación divina. De que el cuerpo también era un templo. Un altar. Un pergamino sagrado. La madre Inés se acercó al final. Temblando. Llena. Se inclinó. Y colocó su oído sobre el vientre abierto de Clara. Y escuchó un sonido. No un latido. Una voz. Pequeña. Suave. Que decía. Lo que se negó en los púlpitos. Nacerá entre las piernas. Y entonces Clara gimió. No por placer. Por parto. Pero lo que salió de su cuerpo no fue un niño. Ni sangre. Fue una hoja. Hecha de piel. Escrita con humedad. Que decía. Capítulo final. Episodio 15. Final. El evangelio que arderá en Roma. El cuerpo de la hermana Clara había desaparecido. No había huellas. Ni sangre. Ni grito. Solo un aroma suspendido en el aire. Entre leche seca, incienso ardido y gemido retenido. Las hermanas despertaron con una certeza en el vientre. Ya no eran monjas. Eran páginas. Cada una tenía frases marcadas sobre la piel. En los muslos. En los senos. En la nuca. En el clítoris. Sí. Especialmente allí. Donde el placer se esconde como si fuera blasfemia. Pero donde Dios había decidido escribir su epílogo. Lucía fue la primera en entender. Para leer el evangelio completo, tenemos que unirnos. Literalmente. Y así lo hicieron. No con lápiz. No con Biblia. Con cuerpo. Con piel. Con humedad. Desnudaron sus culpas. Se recostaron unas sobre otras. Formando un círculo de carne palpitante. Donde cada curva encajaba con una palabra. Donde cada gemido era punto y seguido. La madre Inés se colocó en el centro. Y con voz temblorosa. Leyó en voz alta lo que ninguna lengua había pronunciado antes. El evangelio perdido. El que ardería en Roma. El que nacería desde entrepiernas en lugar de púlpitos. El evangelio de las que fueron besadas por Dios. _ En el principio no hubo culpa. Hubo caricia. Y Dios se derramó no en piedra, sino en pezón. El espíritu no bajó con paloma, sino con lengua. Y tocó donde nadie miraba. No hay salvación sin placer, ni oración sin gemido. Porque el cielo no se conquista de rodillas, sino abriéndose. Hasta que toda la luz entre. Y se quede adentro. _ El convento tembló. Pero no se derrumbó. Se abrió. Como una flor al amanecer. Como una vulva al borde del milagro. Y entonces sucedió lo inevitable. Una columna de fuego bajó desde el cielo. Pero no quemó. Marcó. Autorizó. Liberó. Cada hermana fue tocada por la llama. En el pecho. En la lengua. En la entrepierna. Y al final, la madre Inés gritó. Escribidlo todo. Copiadlo en piel. Que el mundo lea y tiemble. Y así comenzó la última misión. No de castidad, sino de contagio. Una por una salieron del convento. Desnudas. Ungidas. Con los salmos escritos entre los muslos. Y las profecías brillando en los pezones. Algunas llegaron a plazas. Otras a camas. Otras a confesionarios. Y cuando los hombres quisieron callarlas, ellas se dejaron besar. Y al hacerlo, la lengua de ellos también ardió. Y así supieron que la palabra final no estaba en el Vaticano, sino en la humedad que la Iglesia siempre temió. Y en la pared de la capilla, una última inscripción apareció, escrita con leche y sangre seca. No digas amén. Di, mójame, Dios mío, y quédate.